Pues durante todos estos días hemos hablado con los firmantes del Pacto de Reactivación Económica y Social, también con miembros del Parlamento de Canarias, y en este caso vamos a hablar con Noemí Santana, que es secretaria general de Podemos, también diputada de Sí Podemos Canarias y por supuesto también consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. Muy buenos días, señora Santana. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Patricia. Bueno, enseguida vamos a hablar de la actividad parlamentaria, pero yo creo que hoy toca, estamos en directo en La Rioja, en esa conferencia de presidentes que se celebra hoy por primera vez presencial, después de muchos meses debido a la crisis sanitaria, y hemos tenido la oportunidad, nuestro compañero Óscar Herrera le ha podido preguntar al presidente canario justo antes de entrar por esas reivindicaciones y por esos temas que va a llevar Canarias a esa conferencia de presidentes. Y decía Ángel Víctor Torres que espera que Canarias reciba los beneficios que necesita, o las ayudas más bien, más que beneficios, por esa situación económica y social que está afectando especialmente y golpeando a Canarias, ¿no? Exactamente, Canarias es un territorio muy singular, tenemos unas especificidades muy diferentes a las del resto del territorio del Estado, también por nuestra situación geográfica, pero no solo por ello, sino también pues, por nuestros indicadores socioeconómicos. En ese sentido, pues el Estado español debe reconocer cuáles son nuestras necesidades y ayudarnos, pues, por ejemplo, en el ámbito que a mí me toca y en el trabajo que a mí me toca, pues a mejorar esos índices que tenemos de pobreza, de personas en vulnerabilidad, de desigualdad, y creo que esa es una tarea importantísima, y más en tiempos como los que estamos viviendo, donde la crisis sanitaria trae aparejada consigo indudablemente también una crisis social. Las políticas sociales son la parte fundamental de los pilares que sustentan pues el estado del bienestar. También aquí en Canarias se han articulado ayudas como el ingreso canario de emergencia, por ejemplo, pero es evidente que no es fácil llegar a toda la población, a todos los ciudadanos, dada la situación que se está viviendo en Canarias, ¿no? Evidentemente, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil la tarea de poder llegar a tanta gente que lo está pasando mal en nuestro archipiélago, pero no por ello nos íbamos a quedar en la pesadumbre y debíamos actuar. Creo que desde la comunidad autónoma por primera vez se toma las riendas de nuestro destino y no se hace dejación de las funciones en otras instituciones, sino que es la comunidad autónoma la que toma la iniciativa, por ejemplo, con el ingreso canario de emergencia, con el que llegamos a más de 16.000 familias, más de 30.000 personas. Además, en un tiempo récord se ha gestionado esta prestación como nunca antes. En 2 meses, el iniciar la solicitud de la prestación y tenerla ya cobrada en su cuenta bancaria, creo que es algo histórico que nunca antes había conseguido en la comunidad autónoma. Y luego no solo el ingreso canario de emergencia, sino también el agilizar otras ayudas como la prestación canaria de inserción, las ayudas con familiares dependientes a cargo. Además, no solo es que se hayan agilizado estas ayudas, sino que se han incrementado. Cuando nosotros llegamos al gobierno, las prestaciones canarias de inserción eran aproximadamente unas 5.500. Ya a lo largo de este mes vamos a llegar a más de 8.200 prestaciones canarias de inserción. Por lo tanto, no solo estamos llegando a la gente, sino que estamos cubriendo a más gente, y aún así a nosotros nos parece insuficiente. Tenemos un largo recorrido por delante, todavía nos quedan 3 años de legislatura, y ahora nuestra apuesta es por el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, por acabar con las listas de espera de dependencia, o al menos disminuirla de una manera notoria y que la gente lo vea, que ya se está viendo, así lo apuntan los datos del Inserso, y por supuesto poner en marcha la renta de ciudadanía canaria. El Consejo de Gobierno se reunía justamente ayer jueves y anunciaban que van a celebrar un consejo extraordinario este próximo lunes para anunciar medidas más restrictivas, más seguridad, y eso va a afectar también a los ciudadanos.
Sí, yo creo que las medidas y las decisiones que se toman tienen que venir fundamentadas pues en informes sanitarios y epidemiológicos. Y en ese sentido yo creo que Canarias está actuando en base a la situación actual. Afortunadamente somos la comunidad autónoma que menos contagios está teniendo después de la comunidad autónoma de Asturias, por lo tanto no se están haciendo las cosas mal, pero sí que debemos estar atentos, no debemos dormirnos en los laureles y que el virus no nos gane en la batalla. Por lo tanto, probablemente el lunes tomemos decisiones para restringir un poquito más o intentar buscar espacios donde tengamos que estar aún más protegidos de lo que estamos a día de hoy, y creo que esta es una buena decisión, pero eso sí, siempre haciéndolo con cabeza, siempre en base a informes sanitarios y siempre escuchando a los expertos, porque esto no es una decisión política, es una decisión según esté el estado del virus o de la pandemia en nuestro territorio. Ahora mismo es bueno, pero como le decía, si tomamos medidas, pues evitamos que se vaya agravando la situación. ¿Se va a imponer la mascarilla obligatoria en Canarias? Bueno, es algo que debemos discutir en el próximo Consejo de Gobierno del lunes, pero de momento en espacios al aire libre todavía nosotros creemos que hay margen. Si la gente puede tomar la distancia de más de 1,5 metros para que las personas que también muchas de ellas tienen otras patologías y se les hace muy dificultoso el uso de mascarilla, pues de momento no deban hacerlo. Pero sí que nos vamos a poner más restrictivos en el uso de mascarillas en espacios cerrados y luego también haciendo un especial seguimiento a que la norma se cumpla, porque muchas veces no es que la norma no existe, sino que la norma no se cumple. Entonces hay que alabar y aplaudir a la mayoría de nuestra ciudadanía que está cumpliendo y un poco buscar cómo sancionar a aquellos o aquellas personas que no están cumpliendo. El jueves de la próxima semana se reúnen de nuevo los firmantes del Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias. Hemos hablado, como le decía al principio, con algunos de los miembros del Parlamento y también con 2 de los partidos, los 2 únicos que han decidido no adherirse, no firmar ese pacto, que son el Partido Popular y Ciudadanos, el grupo mixto en este caso en el Parlamento de Canarias, y ellos que han criticado sobre todo esa ficha financiera. Es verdad que están establecidos ya 940 millones de euros en esa ficha, pero ellos creen que son insuficientes y que no se ha concretado todavía qué medidas se van a llevar a cabo a través de ese pacto. Bueno, a nadie se le escapa que ahora mismo la comunidad autónoma, como el resto de territorios del Estado y prácticamente todos los países que se están viendo afectados pues por la pandemia, están teniendo dificultades también en el ámbito económico. Eso es indudable e innegable. Por eso también la semana pasada veíamos cómo la Unión Europea tomaba medidas en este sentido para inyectar liquidez a los estados, para inyectar inversión a los estados y que puedan hacer un gasto público, realizar un gasto público que proteja a la ciudadanía. Eso es lo que estamos intentando desde la comunidad autónoma. A pesar de estar teniendo muchísimos menos ingresos en las arcas públicas, pues por ejemplo por la vía impositiva, que estamos recaudando menos, nosotras en ningún momento nos hemos planteado pues disminuir los recursos que van a sanidad, a educación, a derechos sociales, a los pilares de nuestro estado de bienestar. Y eso es algo que no valora la oposición, pero además una oposición que está carente de ideas, carente de propuestas, simplemente se creen todo el día con el derecho a la pataleta.
Y sinceramente creo que eso, más que construir, destruye cuando la gente lo está pasando mal en sus casas, cuando hay muchísima gente aportando su granito de arena para salir cuanto antes de esta situación y para que los efectos de la misma se noten lo menos posible. Y que otras personas lo único que hagan es pues criticar lo que se está haciendo sin añadir propuestas, me parece muy, muy negativo. Y yo creo que me parece mucho más constructivo y positivo lo que ha hecho, por ejemplo, Coalición Canaria, sumándose a este pacto e intentando también poner su parte para esta reconstrucción en el momento en el que nos encontramos. Creo que es la posición que la ciudadanía espera. Yo creo que la gente normalmente, y más en estas situaciones, lo que valora es que todas y todos rememos en un mismo sentido. Escuchábamos justo antes de su intervención las palabras de Gustavo Matos, el presidente del Parlamento, que hablaba sobre esa actividad parlamentaria que no ha cesado en ningún momento durante la crisis sanitaria. Las reuniones eran telemáticas en el Parlamento y que tampoco va a cesar en el mes de agosto. De hecho, ha habido aproximadamente un aumento del 20% en la presentación de mociones en el Parlamento de Canarias. ¿Qué balancearía de este primer periodo de sesiones, aunque no ha acabado? Pues muy positivo. Creo que este es el primer año de esta legislatura y creo cómo se está empezando a dar la importancia al Parlamento que este se merece. El Parlamento es donde se refleja la soberanía popular canaria y por lo tanto las decisiones importantes se deben tomar ahí. Se debe fiscalizar y controlar al Gobierno, al Ejecutivo, y creo que es fundamental hacer ese seguimiento a pesar del momento excepcional en el que estamos viviendo. Nosotros desde el Ejecutivo, desde el Gobierno de Canarias, lo teníamos claro desde el minuto cero, que a pesar de las circunstancias debíamos seguir rindiendo cuentas de lo que se estaba haciendo y además trasladando las iniciativas que estábamos tomando también a la oposición y a los grupos que sustentan al Gobierno. A mí me parece que por fin el Parlamento está jugando el papel protagonista que se merece y esperemos que en los próximos años siga siendo así. Pues Noemí Santana, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, muchas gracias.